Bueno, voy a hacer una presentación sobre Charles Darwin. A esta presentación le he llamado El comienzo de una gran historia, dado que es un enfoque no del Charles Darwin, padre de la evolución, ya famoso y reconocido, sino todo lo que fue antes Charles Darwin para llegar a ser lo que conocemos que es hoy en día. Este ensayo ha sido realizado y presentado en base a un libro de Janet Brown. Vamos a seguir. Charles Darwin antes y después. Bueno, la estructura de esta presentación está dividida en cuatro partes. Los comienzos, dónde nació, cuál fue su familia, dónde estaba situado, qué estudió al comienzo antes de llegar al mundo de la ciencia. La segunda parte, el comienzo de la inspiración. En esta parte la pongo así porque es el momento en el que Charles Darwin se hace hacia la ciencia. Se enamora de este nuevo mundo para él sobre la investigación de los animales y la biodiversidad y quiénes fueron sus principales influencias en su época universitaria. La tercera parte, el viaje del Beagle, para mí la parte más importante es acerca del viaje que realiza Charles Darwin en este barco, el Beagle, por Sudamérica, donde se da cuenta de todo lo que iba a escribir luego. El regreso. Después de regresar de este viaje, ¿cómo regresa Charles Darwin? ¿Cómo era la diferencia entre el Charles Darwin antes de irse y después de irse? ¿Y cómo esto le sirvió para hacer lo que es ahora? Seguimos. Los comienzos. Charles Darwin nació en 1809, en febrero. Fue el quinto hijo y el segundo varón de su familia. La familia y sus influencias. Una de las principales influencias de Charles Darwin fue la sociedad. Su familia estaba ubicada en la clase social media alta, con muy buenos contactos y un puesto prestigioso dentro de la sociedad. Esto ayudaría mucho en el futuro de Darwin, ya lo veremos más a continuación. Y las tres bases fundamentales de su familia. Robert, su padre, era un médico de mucho prestigio y renombre en aquella época, era un señor muy estricto y cuadrado frente al futuro de Darwin. Susana, su madre, falleció cuando Darwin tenía temprana edad. Aún así, esta pérdida no implicó cambios ni trastornos en Darwin. Erasmus, su abuelo, era un físico también muy reconocido de la época, quien en mi punto de vista fue una influencia grande en lo que es Darwin hoy en día, metiéndole en el mundo de la ciencia y de la investigación. Esta es una foto de la clase social de la que pertenecía Darwin, en la que vivía muy bien. Principios de su educación. Darwin estudió en una escuela de varones, una escuela privada. Desde muy temprana edad, él tenía diferentes actitudes que la gente de su edad normal. Ya presentaba un peculiar interés en la biodiversidad, en los animales, en el campo, en jugar con animalitos. Es más, ya que desde chiquito con su hermano, de manera de juego, ya hicieron un pequeño laboratorio en su casa. Después, cuando Darwin tenía 16 años, su padre lo sacó del colegio y lo llevó a la Universidad de Edimburgo a que estudie medicina. En esta época eso era algo normal, no era una cosa tan difícil estudiar la medicina y se podía hacer desde temprana edad. Darwin nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su padre. Cuando después de unos años de haber estudiado medicina, él tuvo que realizar una operación a un niño. La salió mal y decidió no volver a... decidió salirse de todo lo que tenga que ver con la medicina.
sin importar lo que pensase su padre. Comienzos de la inspiración. Después de la Universidad de Edimburgo, Darwin fue trasladado otra vez por su papá a Cambridge Christian University, la Universidad Cristiana de Cambridge. Aquí con el objetivo de que Darwin sea un clérigo, un hombre dispuesto a hacer la fe con respecto a Dios. Su papá, debido a que no pudo con la medicina, intentó por el lado de la fe, pensando que así Darwin iba a mantener prestigio dentro de la sociedad en la que él vivía. A Darwin se hizo mucho problema, pero sin problema empezó a estudiar ciencia, química y botánica dentro de esta universidad, que sería muy importante para el desarrollo de su futuro. Las principales influencias de Darwin. Dentro de la universidad, Darwin leyó a William Paley. Este es un escritor inglés que escribió acerca del mundo y su diseñador, basándose en un modelo de un reloj que está destruido, que cuando uno se fija en la precisión que debe tener uno para crear un reloj, se da cuenta que todo está creado por un diseñador o hecho por un diseñador, al igual que el planeta Tierra, dando la creación a Dios como diseñador. Otra de sus influencias y la más importante desde mi punto de vista es Henslow, además de su profesor de botánica, luego su buen amigo. Henslow le enseñó a Darwin todo acerca de la ciencia y le metió dentro del mundo de la ciencia en la universidad. Siempre estuvo en un lugar prestigioso y rodeado de científicos importantes. El viaje del Beagle, la parte más importante. Como ven aquí, este es el Beagle. Fue un barco que salió desde Inglaterra, comandado por la reina, con la misión de rehacer la cartografía y hidrografía de Sudamérica, que había faltado de un viaje anterior realizado por el rey. Este era comandado por el capitán Fitzroy, quien necesitaba de alguien de su mismo nivel social que le acompañase, ya que él no podía mezclarse con la gente de un nivel más bajo. Fitzroy era un creyente y muy necio, tuvo muchas peleas durante el viaje con Darwin. El desarrollo del viaje. Así podemos entender que el principal motivo de que Darwin estuviera dentro del Beagle no fue por su tema científico, más fue por una cosa de compañía. Darwin decidió irse en contra de los pensamientos de su papá, tomó y siguió esta aventura. Como podemos ver, este mapa nos explica los destinos. Salió desde Inglaterra y los destinos más importantes fueron Río de Janeiro, Buenos Aires, la Tierra del Fuego, Galápagos y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Las actividades. Además de que Darwin era compañía de Fitzroy, tuvo que hacer muchas otras cosas como cazar, ayudar a los marinos, y además se dedicó a investigar y a fijarse y a observar lo que pasaba a su alrededor, los animales, las piedras, las plantas, y así fue descubriendo todo lo que luego sería su gran teoría. Las observaciones. Darwin tuvo 3 principales observaciones. La primera fue en Bahía Blanca, por estos animales llamados ñandús. Se dio cuenta cómo estos animales que encontró en una parte de Argentina eran diferentes a los mismos animales que había encontrado en otra parte de Argentina, cómo estos se adaptaban al medio. Al igualmente en Galápagos, las Islas Galápagos, Darwin descubrió cómo una gran variedad de aves, las mismas aves, que en cada isla del archipiélago eran diferentes. Tenían el pico diferente, o las patas diferentes, o eran más chiquitas o más grandes, y cómo estas se
acoplaban al medio en el que vivían. En Ciudad del Cabo fue muy interesante porque ya no se fijó en los animales, sino en las personas. Darwin aquí pudo ver cómo la diversidad, cómo cambiaba la gente de acuerdo en el lugar en el que se asentaba. Y dijo que, y pensó que todos los seres humanos somos los mismos cubiertos por una distinta piel, así pensando que todos provenimos de un mismo lugar o de una misma especie. Así, de regreso Darwin de su viaje, llegó con muchas nuevas ideas. Darwin se fue totalmente en contra del creacionismo, de la creación, de que todo estaba hecho por un diseñador. Y así, después de todo lo que vio de tantas especies divididas en subespecies y cada una diferentes y acopladas al diferente lugar donde se ubicaban, escribió su muy famoso libro La evolución de las especies, donde dice, como todos ya sabemos, que todos venimos de un mismo proceso evolutivo, que desde muy pequeños fueron evolucionando y adaptándose hacia los niveles, hacia más arriba y más arriba, con la selección natural, donde los más débiles se eliminan y los más fuertes siguen evolucionando, así pasando de reptiles, peces, reptiles, aves, hasta llegar a los monos y de los monos a nosotros. Bueno, por último quiero presentarles la bibliografía. Es El viaje del Beagle de Charles Darwin, Darwin's Origin of Species, a Biography de Janet Brown, el capítulo 1 en el que está basada la presentación, y unas páginas de donde saqué las imágenes. Este trabajo fue realizado por Joaquín Moscoso Vega, como les dije al principio, y este es el fin. Espero que les haya gustado.